Noches, Liz. Buenas noches, sean bienvenidos una vez más Buenas noches, licenciado. buenas noches a nuestro curso de lógica jurídica y en el segundo horario, lunes y martes, ¿verdad? Y como les he solicitado siempre el favor de conectar unos segunditos nada más nuestra cámara a efecto de poder hacer una toma de pantallazos para nuestro informe personal de labores docentes. Solo son unos par de segundos, muy amable, muchas gracias. Estamos. Perfecto, gracias. Ya pueden desactivarlas, muy amables. Bien, bueno, iniciamos la semana laboral, la semana académica, en el caso nuestro, ¿verdad? Ya solucionado de una vez el inconveniente de las personas que pueden adherirse a la transmisión de acá de este Clasofón, ¿verdad? Rápidamente, tal vez escucharlos con algunas informaciones, noticias que han surgido durante el fin de semana y la jornada del día de hoy, para hacer rápidamente el comentario previo a entrar a nuestro tema del día de hoy, que hoy por la tarde les fue enviar las diapositivas de la clase del día de hoy. Así es que los dejo en el uso de la palabra para que ustedes puedan hacer sus aportes. Muchas gracias. Pero no todos al mismo tiempo, compañeros. Uno por uno está bien. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Estuardo. Adelante. Liz, perdone, tuve un poco de problemas con mi audio. Solo escuché noticias. No sé qué necesita, perdón. Y los aportes de siempre del acontecer nacional e internacional para que podamos hacer el comentario rápido. Y recordémonos que estamos en el curso de lógica jurídica y parte de los objetivos de nuestro curso es el razonamiento, ¿verdad? Y sobre todo por el tema el día de hoy, ¿verdad? En el caso de que, de que ustedes hayan estado atentos a las informaciones, a las noticias, a los acontecimientos, pues vamos a comentar. Y si yo puedo colaborar en hacerle excesivo, que hay que sepamos qué está sucediendo en los partidos políticos. Sí, muy bien, Sandra, exactamente, por ejemplo, ¿verdad? Ajá, políticos de Canal estaban presentando los candidatos a presidente y vicepresidente, diciendo que lo que ellos los está moviendo es la emoción, sacar adelante al pueblo guatemalteco. Los tiktokeros políticos quieren ser diputados. Excelente, ¿verdad? Hubo ahí hasta un incidente, supuestamente. Adelante, Valdemar, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Algo que me sorprendió mucho hoy en el ámbito político, sobre todo en vísperas de las elecciones, es el descaro, pues, y así lo veo, que con otro partido político hoy postularon para presidenciable el hermano del expresidente Jimmy Morales, ¿verdad? Al hijo como diputado siempre en el FCN y en ese otro mismo partido donde pusieron como candidato a presidente al hermano de Jimmy Morales, a Sammy Morales, también me parece que va el mismo Jimmy Morales nuevamente como candidato para diputado. Entonces, pues es obvio que no tenemos como que mucho de dónde elegir y que la gente, pues a pesar de las situaciones que las cosas que han pasado cuando ellos estuvieron al mando, pues definitivamente pues no tienen vergüenza, ¿verdad? O sea, yo creo que la mayor cualidad de los políticos es que no tienen vergüenza, ¿verdad?
Así es, muy bien. Muchas gracias. Adelante, Byron. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros de todos. Creo que parte de este curso es entender la lógica jurídica que nos viene interactuando. Y viendo un poquito de la lógica que está dando en estos momentos, creo también que parte de la legislación que está rigiendo nuestro Estado hoy en día no tiene ningún tipo de lógica jurídica de cómo están actuando o cómo están interponiendo algunos amparos o de qué manera se están resolviendo. Creo yo que la Corte Constitucional hoy en día, pues no sé de qué manera está siendo manejada o de qué manera está haciendo un análisis con respecto a algunas maneras de ir retirando inmunidades o cosas como esas. Yo no estoy a favor ni en contra de ningún político, pero creo yo que también la impunidad que el mismo país vive y que nosotros como pueblo y como estudiantes de derecho, pues cada día nos demos más al silencio, es preocupante, pues, de cómo manera este proceso electoral se puede llegar a dar. Tal el hecho que ponía el compañero ahorita, que imagínense personajes que han sido de otro índole, quieren ahora manejar política. No sé si nos ven como un pueblo desconocedor de leyes o tonto, pero creo que ahí es donde manejamos y debemos de manejar nosotros como estudiantes de derecho la lógica de poder entender de cómo poder o qué personas o qué personajes pueden conllevar la vida política de nuestro país. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Adelante, Dulce. Y licenciado, el otro que también que se quiere lanzar a candidato nuevamente es para Misco, es Soto Pérez Leal. Y eso que él ya lo juzgaron y todo por la corrupción que tuvo en la alcaldía de Misco. Y otra vez se quiere lanzar. Muy bien. Esa sí no me la sabía. Muchas gracias. Diana Marisol, adelante, por favor. Gracias, Lick. Creo que también debemos hacer un análisis de las vallas publicitarias, de también cómo se aprovechan de sus posiciones, porque si se dieron cuenta, en muchas paradas hay señalizaciones de elefante, que siempre en chiquitito dice afíliate. Creo que ahí también, o sea, no respetan la ley de tránsito, porque eso es un ruido comunicacional para mí establecido, primero. Segundo, sí mismo del partido político Vamos, donde, por ejemplo, hace reflexiones en pandemia, el problema fueron la falta de buses, pero cómo accionó el gobierno. O sea, también la falacia y la doble moral con la que pueden trabajar este grupo de personas, la verdad, es bastante sorprendente. Y sí, como decía mi compañero anterior, creo que nos toman como un pueblo ignorante, un pueblo que no lee, porque prácticamente ese también es nuestro problema, que no lee, pero también analizar a nuestros presidenciales, ¿verdad? Nuestros candidatos, de que el hermano de don Jimmy Morales, pues ellos son comunicadores sociales, por eso tienen ese léxico, tienen esa capacidad de alcance y de poderse dar a entender, entonces también no dejarnos como envolver en esa su pantomima de política, sino que analizar su discurso. Pues eso sería mi aporte. Muchas gracias, Diana. Y Jorge Luis Bram, por favor. Hola, buenas noches a todos. Pues a comentario personal, muy personal, yo pienso que algo que me gustaría que comentara quien supiera algo, digamos, es esto de este superministerio que quieren hacer de que en lugar de la Secretaría de la Presidencia, algo así, quieren hacer un superministerio. Entonces yo digo, esta gente, no sé si es la cultura, que somos no sé, tan dóciles, que no nos importa nada, a nadie le importa nada, entonces la gente que llega ahí llega a robar, entonces tenemos una cultura tan mala, tan que no le importa nada, que no se involucra, y entonces viene gente como este partido Vamos, que robó, hizo desgracia a todo, y todavía tiene el descaro de salir ahí, haciendo propaganda de que van a hacer cosas y nadie dice nada, y para mí es mucho peor esta gente o otra gente de lista Angel, cosas así, que el mismo Jimmy o que su familia. Y otra cosa que, por ejemplo, uno viene y uno dice, quiero, por ejemplo, en mi caso, uno quiere ayudar, quiere apoyar quiere luchar contra la corrupción, quiere luchar contra un país, pero el problema que uno ve es que todos tienen intereses, la gente que anda en política, todos tienen un interés propio y personal, o privado, no es un interés de país, sino que todos tienen
tiene su interés propio, ¿verdad? Ese fue mi aporte. Buenas noches. Gracias, Jorge. Ever Romeo, adelante. Sí, licenciado, yo estaba viendo, bueno, no sé si es noticia de hoy, pero sí de estos días, sobre un caso en el Tribunal Supremo Electoral, que, pues a mi parecer es un caso como si fuera corrupción, porque la noticia decía que van a alquilar inmuebles, bodegas, así que para estas fechas, pero por más de 16 millones de quetzales. Y donde está para mí lo absurdo, pues, es de que los contratos de los inmuebles están por 24 meses y 12 meses los de menos validez, pero 24 meses, yo no sé si el tribunal de veras usará para sus asuntos estos locales que va a arrendar por 24 meses para estas fechas. Eso fue lo que yo pude leer el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, agradezco la participación eh, de los compañeros que tomaron la palabra y entonces voy a tratar de, de, de complementar. Eh, a ver, si adelante, Naomi, última participación, adelante. Sí, ahí sí que como último comentario, a mí me sorprende la cantidad de influencers, entre comillas, TikTokers o los que hacen contenido que se están tirando a la política, porque varios son estudiantes de ciencias políticas o ya son licenciados, abogados, pero lo que difunden en sus redes sociales es pura desinformación. Este abogado Edgar Chin, que estuvo en la Conjuve robando, una muchacha que también se llama Alexa Porti, que ella jura que no hubo genocidio en Guatemala, o sea, es gente que al final de cuentas está teniendo alcance hasta en el interior del país, pero desinformando. Entonces eso es lo malo y yo siento que, al menos yo pues, que soy de la nueva generación, deberíamos de usar como las herramientas o las plataformas para llegar también a esa misma gente e informar, no ni siquiera con intereses políticos, sino simplemente para que vean a quienes van a estar apoyando. Porque también hay otro que se llama El Puerto Informa, que se llama José Alberto López, y va para FCN, y este Edgar Chin va para Prosperidad Ciudadana, si no estoy mal. Pero sí, o sea, es gente que tiene intereses de robar, pues se les nota, pero la gente como no se informa, no sabe de todo eso, y entonces lo único que queda es tratar de informar a la gente de quién nos va a apoyar. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Estuardo, hoy sí última participación, muchas gracias. Buenas noches, Luis. Buenas noches, compañeros. Bueno, desde mi punto de vista es de que a las personas de escasos recursos, bajos conocimientos, le dan 100 quetzales, solo van a votar por X persona, ¿verdad? Pero desconocen la realidad. En Guatemala le dan una bolsa solidaria y allá tienen fijo su voto, pues entonces es de analizar a las personas en la cual vamos a votar, ¿verdad? Y de nada sirve, perdónenle que pues esa forma de que nos den tanto conocimiento si al momento de llegar a un puesto del gobierno nos van a condicionar. Ese es mi claro y sencillo punto de vista. Muchas gracias, Estuardo. Bueno, miren, me alegra mucho. Estábamos un poquito tímidos, pero ya se animaron, ya hay bastante participación. Bueno, voy a tratar de ser bien preciso. Bueno, con relación a la información de la asamblea del partido FCN Nación, el partido que llevó al expresidente Jimmy Morales a la presidencia, pues déjenme contarle, no solo este partido, sino absolutamente todos los partidos.
toda vez hayan cumplido con los requerimientos o los requisitos por parte del Tribunal Supremo Electoral para ser un partido político habilitado y estar en ley, pues tienen todo el derecho de poder postular a candidatos a elección popular. En este caso, el FCN postuló al hermano del expresidente Samuel Morales, como candidato presidencial. Y el mismo expresidente Jimmy Morales, que actualmente es diputado al Parlacén, él va a correr por una curul al Congreso de la República. Repito, ellos, a pesar de los pesares y de la percepción que pudieron haber dejado habiendo estado en el poder los 4 años anteriores, en el caso del expresidente Jimmy Morales, por ejemplo, él no tiene abierta ninguna causa ni ninguna denuncia penal por la cual no se le pueda impedir su participación. Consideramos de que todos tenemos el derecho humano, ¿verdad?, de conformar el Pacto de San José, ¿verdad?, de elegir y ser electo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo yo que el reproche moral, ustedes mismos lo acaban de expresar, de exteriorizar. Sin embargo, pues va a decidir la ciudadanía, todos los ciudadanos que legalmente están empadronados, estamos empadronados y habilitados para emitir nuestro voto, de permitir que ellos regresen al poder o no, ¿verdad? Eso sí es muy cierto, ¿verdad? En el caso de el segundo aporte con relación al retiro de las inmunidades, dice el compañero, y con relación a la lógica jurídica que debe de prevalecer o imperar dentro de las cortes. Vean, lo que sucede es que todos los funcionarios públicos que gozan del derecho de antejuicio, pues le asiste ese derecho. Me imagino que se refiere al tema del diputado Aldo Dávila, ¿verdad? Él, creo yo que hace el tercer proceso de antejuicio que da con lugar la Corte Suprema de Justicia, y como consecuencia, pues él ya está prácticamente despojado de la inmunidad que como diputado tiene. Al despojarse de la inmunidad de la que él goza, ya va a poder ser perseguido, investigado, sindicado de la comisión de los delitos por los cuales se le ha retirado la inmunidad, ¿verdad? Pareciera ser, no hasta cierto punto, tal vez una persecución política, como él mismo lo ha advertido, pues, ¿verdad? Sin embargo, pues son las cortes las que han establecido y han determinado ese extremo, y como consecuencia, pues a criterio de los magistrados que deben de conocer en cuanto a la materia por digamos, el cargo que él ostenta, ser diputado, pues han considerado que entonces sí han habido conductas delictivas, ¿verdad? En el caso de la información que me sorprende mucho es que don Otto Pérez Leal nuevamente se esté postulando para candidato del municipio de Misco, ¿verdad? También él estuvo durante la época patriota siendo alcalde de este municipio. Sin embargo, fíjense ustedes que yo recuerde, él tampoco tuvo, o tiene, mejor dicho, alguna sindicación o que esté siendo investigado o tenga denuncia alguna. Como consecuencia, pues él tiene el derecho, insisto, humano, de elegir y ser electo, ¿verdad? Y como consecuencia, pues va a presentarse con reproche moral por parte ¿cómo se llama?, de la mayor cantidad de la ciudadanía. Ahí sí que van a ser los vecinos del municipio de Misco
quienes van a tener la última palabra, ¿verdad? En el caso de que él al fin formalice su inscripción. En el caso de la información de las vallas publicitarias, ¿verdad? Vean, lo que sucede acá es que de conformidad con el reglamento de medios y del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos y de la misma ley electoral y de partidos políticos, ahorita en esta fase del proceso electoral que ya arrancó a raíz de la convocatoria del pasado 20 de enero, los partidos políticos tienen permitido de dar a conocer sus eslogans, sus signos distintivos o sus marcas de partidos políticos. Lo que ellos tienen prohibido, les está permitido el proselitismo. ¿Qué es el proselitismo? Es informar sobre la existencia de ese partido político, informar a sus bases, informar a la ciudadanía para adherir afiliados, que es lo que la mayoría han estado haciendo, pero ya lo he explicado en otras ocasiones en este curso. Hay una línea muy delgada, pero muy delgada, con relación a lo que es proselitismo y campaña anticipada. Es decir, no se puede limitar a los partidos políticos el no dar a conocer el símbolo. Como consecuencia de ello es que ya toda la ciudad está tapizada de todos los partidos políticos. Y eso que todavía no estamos en campaña electoral, que va a ser a partir del 27 de marzo. Esto todavía se va, para mí, a recrudecer más. Porque entre más fijación de imagen o de símbolo del partido, pues la gente va a identificar más. Ahorita los partidos políticos lo que hacen es el llamado a la afiliación, pero no pueden dejar de hacerlo sin utilizar el símbolo del partido, el eslogan o la imagen, ¿verdad? Entonces, es la unidad de medios del Tribunal Supremo Electoral la que tiene que determinar. Hay una unidad de medios ahí en el Tribunal Supremo Electoral que tiene su reglamento, que es en base a la ley electoral y el reglamento de partidos políticos, que tiene que establecer al final si todo esto va a encuadrar dentro de lo que se podría catalogar como campaña anticipada. Pero eso no se puede evitar, compañeros. Con relación a la pregunta del superministerio, vean, lo que hay es una iniciativa de ley en el Congreso que está presentada por diputados oficialistas. Y lo que ellos están proponiendo es la eliminación de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia de la República por un Ministerio de Planificación y Programación. Vean, aquí como lo vamos a ver más adelante en la clase del día de hoy, por eso es muy bueno que haya salido esta pregunta. Vean, está planteada la iniciativa de ley y pues honestamente les digo, no sé qué haya de trasfondo en todo esto, pero la oposición está en contra precisamente de esta iniciativa, en el sentido de que ellos han denominado que es un superministerio, porque lamentablemente le quieren dar y dotar facultades y atribuciones que van a extralimitar la existencia de un Ministerio de Estado. Un Ministerio de Estado es una dependencia del Ejecutivo, que es creada con ocasión de una competencia específica, de un régimen jurídico específico, para poder ser atendido un servicio público. Eso es un Ministerio de Estado, pero que tiene que estar bajo la subordinación del organismo ejecutivo, es decir, el presidente y el vicepresidente de la República. Sin embargo, al parecer esta iniciativa de ley se extralimita en ese sentido porque abarca demasiadas atribuciones, interfiriendo con las funciones de los otros organismos del Estado, del mismo legislativo, ejecutivo, inclusive de órganos de conformidad con la ley y la Constitución, y que son autónomos, como la Universidad de San Carlos, como las mismas municipalidades, ¿verdad? Hay un artículo ahí que creo yo que es el más peligroso, ¿verdad? En donde dice que este Ministerio de Planificación y Programación evaluará las actividades de todas las dependencias del Estado.
¿verdad? Y ahí incluye los tres poderes del Estado, incluye las entidades autónomas, semiautónomas, centralizadas y descentralizadas, ¿verdad? Y eso es lo peligroso, ¿verdad? Porque eso sí no puede hacerlo el Ejecutivo. O sea, bajo la premisa de la república, ¿verdad? Que es lo que somos, una forma de gobierno republicana representativa, ¿verdad? Eso no se puede, ¿verdad? Porque por eso es que están los tres poderes del Estado, que ninguno está subordinado y supeditado al otro, sino los tres tienen que trabajar coordinadamente por el bien común de todos los habitantes de este país. No se preocupe, Abner, bienvenido. Estamos todavía en la fase de comentario de noticias. En relación al alquiler de bodegas, dice el compañero que podría encuadrar como parte de la corrupción del Tribunal Supremo Electoral. Mire, yo no estoy acá para la defensa oficiosa de nadie, ¿verdad? Mucho menos del tribunal, no trabajo en el Tribunal Supremo Electoral, no tendría yo por qué estar defendiendo. Lo que sí les puedo decir es que el Tribunal Supremo Electoral carece de infraestructura. Y lo único que tiene el Tribunal Supremo Electoral es el edificio que está allá al inicio de la zona 1 sobre la Sexta Avenida. Inclusive que con el tiempo tuvieron que hacer un edificio ahí que no va acorde con la arquitectura y la infraestructura del edificio original, ¿verdad? Es un edificio de ladrillos rojos que tuvieron que construir con el tiempo porque obviamente son pequeñas las instalaciones. Ahora bien, se piensa comprar material de todo tipo, se compran siempre nuevos atriles, se compran mesas, se compran todo el tipo de material utilizado para el proceso de elecciones. En años anteriores, o mejor dicho, hace 3 años inclusive, que no había pandemia para las elecciones de 2016, se alquilaban varios salones en lo que es el Parque de la Industria, ¿verdad? Inclusive para el embalaje de las famosas papeletas, ¿verdad? Hay que tener al resguardo demasiados insumos, no solo las papeletas, como les digo, los atriles, todo lo que son las tintas, todo el material que van a utilizar todas las juntas receptoras de votos a nivel nacional, y desde acá es que se distribuyen a todo el territorio nacional. Es decir, es toda una logística. Ahora, el compañero hablaba ahí de 14 millones que va a ser alquilado por 2 años. Vean, lo que sucede es que el Tribunal Supremo Electoral, sí o sí, tiene la necesidad imperiosa de poder alquilar esta infraestructura, y lo que sucede es de que tiene 600 millones de quetzales, si ustedes no sabían, para el proceso electoral. Dinero que fue otorgado por el Congreso de la República, y la misma ley electoral y de partidos políticos establece. Inclusive tiene un mecanismo de que en el caso de que no existieran fondos en el país, el Tribunal Supremo Electoral solito, como órgano autónomo que es, ¿verdad? Es la autoridad máxima en materia electoral, podría solicitar préstamos a los organismos internacionales y nacionales para poder llevar a cabo las elecciones, ¿verdad? Es decir, está dentro de las competencias y dentro de del presupuesto que tiene asignado el Tribunal Supremo Electoral. Y pues, en el caso de que existiese algún acto de corrupción, pues lo interesante sería de que ahí doña Contraloría estuviera atenta y pudiera hacer las averiguaciones y denuncias correspondientes si ese fuera el caso. Ahora, en el caso de la información de los tiktokeros, miren, ahí sí que es un tema muy, muy específico para los jóvenes, ¿verdad? Para todos ustedes que son esta generación joven, ¿verdad? De guatemaltecos y guatemaltecas, estar atentos y atentos. Creo que comentaron ustedes el nombre del licenciado Edgar Chin. Efectivamente, él es catedrático de nuestra facultad, pero él es un influencer, él es un tiktokero, inclusive mucho más antes de entrar a la facultad como catedrático, mucho más antes de ser director de Conjuve. Él, me recuerdo que iba para diputado de FCN Nación en el proceso electoral anterior, y al final paró retirando su candidatura, se retiró de la contienda electoral, y pues paró graduándose,
y bueno, y ahora pues tiene el derecho como todos lo tenemos. Yo no lo estoy defendiendo, ¿verdad? Sino que al igual que él tiene el derecho de ejercer el trabajo a través de ser docente, también tiene el derecho de participar en las elecciones y varios de ustedes hicieron varios comentarios bien lógicos, bien sensatos y bien claros, ¿verdad? De que uno tiene que tener una objetividad en el proceso electoral, no dejarse influenciar por los TikTok, por todo lo que se pueda decir, pueda hacer, pueda incidir, sino uno debe tener un criterio y simplemente, si a mí no me convence esa propuesta, pues entonces, no votar por ellos, ¿verdad? O sea, vamos a tener toda una gama de posibilidades para presidente, para diputados, para alcaldes, y allá va a ser la ciudadanía que está habilitada para votar, si permite, ¿verdad?, que estas personas lleguen nuevamente al poder, ¿verdad? Y bueno, yo por ahí me iría quedando. Sí, es lo que yo decía, lo que está comentando Estuardo, dice, ¿verdad? Es muy bueno en su curso, claro, está, no lo estoy defendiendo solo. Sí, es decir, igual yo también podría tener el derecho, ¿verdad?, de poder participar y les digo francamente, a mí me gustaría en algún momento, tal vez no ahorita, no se me ha dado la oportunidad, ¿verdad? Entonces, para correr por algún puesto de elección popular, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Agradezco muchísimo la participación de todos ustedes para que sea un poco más ameno y ahora entonces entramos a la parte de ser monólogo, ¿verdad? Ustedes, pero ya saben, en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir. Método científico y su aplicación al derecho según el punto número 1.3 de nuestro programa de curso. El derecho es una ciencia como tal, aplica los procedimientos rigurosos que le permiten obtener resultados válidos y confiables en su investigación. Como sabemos, el método científico es un conjunto de acciones racionalmente establecidas que se aplican en forma sistemática para producir conocimientos, ¿verdad? Esto lo vamos a encontrar nosotros, ¿verdad?, bien reiteradamente cuando hablemos de métodos científicos. Método científico lo que nos va a ayudar es precisamente a generar más conocimiento, a la solución, en este caso, de nuestros problemas sociales y problemas jurídicos. El método científico se plantea en el campo del derecho cada vez más que se necesita conocer un determinado fenómeno, una ley, un proceso judicial, una costumbre judicial, ¿verdad? Todo lo que encierre dentro del marco de la ley, ¿verdad? O un fenómeno social que con ocasión de un proceso judicial, ¿verdad? Toda investigación inicia con una interrogante e inquietud que se desea explicar satisfactoriamente. Y eso significa formular un problema o una interrogante relacionada con las causas que provocan un determinado fenómeno. Es decir, tenemos que problematizar nosotros el fenómeno o el problema para poder llevar a cabo esta investigación. El derecho es un terreno fértil para la investigación científica y vaya si no, ofrece al investigador una infinita cantidad de situaciones que suscitan el interés por explicarlas y dilucidarlas. Tomamos nuevamente de Akeche el siguiente ejemplo, de nuestro gran recordado profesor Akeche, ¿verdad? En el derecho penal, un problema muy sentido en Guatemala es el de la no rehabilitación de los delincuentes o del delincuente, es decir, todas las personas que cometen actos delictivos, ¿verdad?, y que van a purgar su pena a los diferentes centros de detención penal, pues se supone que no se rehabilitan, y es cierto, no se rehabilitan, ¿verdad? Es un problema, ¿va? Los establecimientos penitenciarios son de naturaleza represiva y no formativa. O sea, el castigo es coartar la libertad. Es una represión, ¿verdad? Pero no es para que de premio los formemos, ¿verdad? O más o menos algo así. Ante este fenómeno, un grupo de investigadores juristas se proponen identificar las causas, porque es que esto se da por parte del sistema.
Por ello se plantean algunas respuestas de carácter hipotético. Las respuestas. Los centros penales no rehabilitan porque carecen de establecimientos educativos realmente funcionales. Es decir, si la formación estuviera intrínseca dentro del proceso de la reinserción y rehabilitación penal, pero no se cuentan con estos centros de formación. Es una primera hipótesis. En la misma línea, estos centros carecen de atención psicológica o psiquiátrica para los privados de libertad. Es decir, cuáles fueron las condiciones o las circunstancias que conllevaron psicológicamente a estas personas para cometer estos delitos, ¿verdad? Asesinato, robo, en sus diferentes categorías, ¿no? Y entonces, posteriormente, ¿será que los centros de rehabilitación cuentan con toda esta infraestructura y con el personal calificado para poder dar tratamiento psicológico o psiquiátrico a los delincuentes? Esa es otra de las hipótesis. Los centros no gestionan oportunidades de trabajo para reinsertar al reo a la vida laboral. Es decir, están privados de libertad y los vamos a becar capacitándolos para que puedan hacer trabajos en el interior. Bueno, regresamos a la pregunta de la formación o la represión. Queremos que esta gente cambie de actitud, queremos que esta gente al salir, en el caso de los que vayan a salir, tengan mejores oportunidades de vida y no vuelvan a ocasionar los mismos problemas a la sociedad. Esa podría ser otra de las hipótesis. Y a partir de las hipótesis planteadas se podrán desarrollar un proceso de investigación que confirmaría, modificaría o descartaría lo afirmado. Cualquiera podría ser posible, ¿verdad? En nuestro caso, cuando hacemos nuestros trabajos de investigación dentro del grado que vamos a obtener como licenciados, pues hacemos más o menos ese ejercicio y tenemos que llegar a la conclusión de la confirmación de nuestra hipótesis planteada. La importancia de la investigación científica aplicada al derecho es que permite conocer a profundidad los fenómenos. Con ello ofrece una oportunidad de descartar prejuicios e ideas equivocadas que, por sentido común, tienden a estigmatizar o prejuiciar. Por ejemplo, si una investigación de este tipo se puede consolidar la idea sin fundamento de los delincuentes, no pueden recausar su vida. Ese es otro extremo. Es así como la aplicación del método científico en el terreno jurídico tiene una aplicabilidad para resolver problemas muy sentidos para la sociedad. Pero aquí estamos hablando de un tema determinado en especial, como lo es el derecho penal. El método científico puede aplicarse también para aplicar cualquier clase de problema jurídico. Por ejemplo, existen muchas investigaciones en el campo del derecho civil. En el caso de que se analiza el fenómeno muy importante en una sociedad como la nuestra, de la coexistencia del sistema jurídico occidental con un sistema de derecho consuetudinario indígena. Es decir, es bien complejo, es bien difícil poder hacer empalmar, poder integrar un derecho que obviamente se consolidó a través de los años y de los siglos, que primero era derecho romano canónico, después vino a ser derecho civil, ¿verdad? Y luego, pues, a través del proceso de colonización y la invasión que tuvimos partes de los españoles, pues fue con el tiempo implementándose. Sin embargo, todavía en la actualidad, en nuestro país, en nuestro medio, existe todavía mucho derecho consuetudinario. Por un lado, recordémonos lo que hablábamos en la última clase con relación al sistema y a la influencia de Hans Kelsen para el mundo jurídico, y no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, ¿verdad? A través él de sus postulados y de sus diferentes trabajos de filosofía e investigación jurídica, en donde llegan a determinar el positivismo jurídico como la fuente directa de derecho, al menos en el caso guatemalteco. Es decir, la ley es la única fuente de derecho directa que existe en nuestro sistema jurídico. Pero por otro lado tenemos el derecho consuetudinario de muchas comunidades indígenas, de los diferentes pueblos mayablantes de nuestro país. Eso también hay que considerarlo, ¿verdad? Entonces ahí es donde está apuntando el doctor Akeche Juárez, precisamente, como parte del problema, ¿no? Y en el campo constitucional se puede investigar la paradoja muy común en las últimas décadas de resoluciones abiertamente contrarias a la Constitución.
pero positivamente aplicables al ser emitidas por el máximo órgano en materia constitucional, lo que el compañero comentaba precisamente con relación a los fallos judiciales. En este caso, la Corte de Constitucionalidad, cuando fue creada, cuando se inspiró en los principios de un Estado de Derecho moderno, democrático, representativo y demás, entonces estableció a este órgano superior en materia constitucional para la defensa precisamente de los derechos fundamentales y constitucionales. Y que entonces al final todos los procesos judiciales de cualquier orden y materia pues resulta ser aplicable los diferentes recursos, ¿verdad? O acciones que conlleven precisamente a llegar a la Corte de Constitucionalidad. En primer lugar, la acción constitucional de amparo, ¿verdad? Que está debidamente consagrada en la Constitución y en el decreto 1 y 186, la ley de amparo, decisión personal y de constitucionalidad, que yo le llamo siempre 3 en 1, porque es una ley que regula 3 materias, ¿verdad? En ese orden de idea y en ese sentido, lo que el doctor Akeche nos está indicando es que desde hace varias décadas, dice, ¿verdad? Recordemos que la Corte Constitucional empezó a funcionar en el año 1986 a la fecha, y que sus magistrados duran en el ejercicio de sus cargos, los 5 magistrados titulares y suplentes, 5 años, con rotación de la presidencia anualmente desde el más de mayor edad al más joven, ¿verdad? Entonces, han habido ciertas extralimitaciones por parte de este órgano colegiado jurisdiccional en materia constitucional, que aunque no estemos de acuerdo los ciudadanos, tenemos que acatar, porque es una resolución o es un fallo judicial. Y como decía un exdiputado por ahí, después de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, lo único que queda es el recurso de llanto ante la Corte Celestial. Y es lo que nos está indicando precisamente el doctor Akeche Juárez. Y en el campo del derecho laboral se podría desarrollar una investigación para explicar la ineficiencia de los mecanismos procesales o bien la obstaculización constante de las organizaciones de actividad sindical en el derecho de huelga. Miren, es un problema recurrente por parte del sistema de justicia laboral el hecho de que lo que la ley, el Código de Trabajo establece, y es otra cosa lo que sucede en la realidad. Es lo que reiteradamente también yo vivo diciendo en las clases cuando he dado el curso de Derecho Procesal Administrativo. Yo enseño y transmito el conocimiento en cuanto a lo que debería de ser, no a lo que sucede en la realidad. Una cosa es lo que la ley establece y otra cosa es lo que hace el funcionario empleado público en el ejercicio de la función pública. Y no digamos los jueces, en materia laboral vayan a ver la materia, vayan a ver el exceso de trabajo, ¿verdad? Y en ese sentido, todo pues, el rezago en materia laboral que hay. Yo planteé una demanda de cobro y de indemnización de prestaciones de un ex trabajador del Estado en julio del año pasado y me señalan primera audiencia hasta el 12 de marzo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está tu justicia laboral pronta y cumplida? Principio de celeridad, la tutelaridad, la subsidiariedad y todo lo que sustantivamente se nos enseña en la facultad. Entonces, y luego, por otro lado, ¿verdad? El sindicalismo, la huelga. Y tenemos ahí como máximo representante de esto a su majestad Joviel Acevedo, ¿verdad? Que hace y deshace y cuál tu huelga, nada. Y miren los grandes pactos que ha logrado en beneficio del magisterio, que yo no estoy en contra del reconocimiento y de la mejoría laboral para los trabajadores del Estado, máximo de los maestros, pero la calidad educativa pésima, pésima. Ni ellos mismos saben sumar, leer y escribir correctamente. Entonces, todo debiese de ir en congruencia de que si yo exijo mejores salariales, yo tengo que dar lo mejor de mí. Hasta la Universidad de San Carlos, a través del FPEM, los ha capacitado. Pero es otro programa también fallido, porque solo van a pasar año y medio y se les otorga un diploma, un título universitario expedido por la Universidad de San Carlos, y vayan a ver ustedes la clase de docentes que imparten esos cursos. Se los digo por conocimiento propio, porque luché y estuve un año queriendo ingresar para dar clases en ese profesorado y no me lo permitieron. Al contrario, ¿verdad? Bueno, Roberto Piril dice, llevo 6 años esperando una demanda y me dijeron que va para, dice así,
Eso sí es, ¿verdad? La mora judicial ahorita es terrible en el sistema y se agarran precisamente del famoso COVID. Bueno, terminamos entonces la ponencia una vez más de Carlos Augusto Velázquez Rodríguez y ahora vamos a entrar a una ponencia muy interesante que encontré aquí en el ciberespacio y por eso es que la traigo como material de apoyo al curso con relación al tema del conocimiento científico realizado a través del sexto Congreso Latinoamericano, me disculpo ahí por no haber puesto Congreso, pero es el sexto Congreso Latinoamericano de metodología en las ciencias sociales. Y el derecho integra parte de las ciencias sociales. Recordémonos que también nosotros además nos formamos y tenemos la formación y el grado de licenciados en ciencias jurídicas, o sea, en leyes, por eso es muy importante la lógica jurídica acá, ¿no? Y ciencias sociales. Somos licenciados en ciencias sociales. Es que en ninguna otra unidad académica se otorga el grado académico de licenciado en ciencias sociales. Para la ciencia política está relaciones internacionales, el sociólogo y el politólogo. Pero el licenciado en ciencias sociales es únicamente a través acá en esta facultad. Esta fue una ponencia que se impartió en la Universidad de Cuenca, en el Ecuador, en el año 2018. Ya no estamos muy lejos. El conocimiento científico, ¿verdad? Estamos en el punto del método científico precisamente. En principio parece necesario hacer algunas consideraciones relacionadas con la ciencia y que permitieron avanzar en el análisis posteriormente del método científico específicamente. En tal sentido, hay conocimiento científico cuando a través de un método científico se ha logrado acumular nuevos conocimientos, nuevas experiencias. Por lo tanto, la ciencia avanza en la medida en que se logren plantear y resolver los problemas. Es decir, el progreso del conocimiento se da en la medida en que se descubren y se resuelven las nuevas dificultades. Es decir, el método científico en las ciencias sociales va para precisamente la solución de los problemas sociales. Asimismo, el conocimiento científico presenta características que deben de coincidir con los conocimientos jurídicos. Si se pretende construir conocimiento desde el derecho, estos son y deben de ser la objetividad, la racionalidad, la metodicidad, la sistematicidad, la generalidad y la falibilidad, ¿verdad? Y cada una de ellas las vamos a ver en este momento. La objetividad implica llegar a un conocimiento que describa y explique la realidad tal y cual es como el sujeto supone o cree que es, en oposición a las posturas subjetivas, ideológicas o dogmáticas, que era lo que hablábamos en la clase anterior. En términos científicos, la objetividad constituye una búsqueda constante de pretender eliminar errores y contradicciones, sino de ser claro, objetivo y preciso, precisamente lo que vamos a investigar. A través del método científico y procura la eliminación de subjetividades por medio de la crítica, ¿verdad? O sea, no solo emitir juicios sin fundamento, ¿verdad? Ni juicios de valor, sino debe de estar bien fundamentados y con la crítica, por supuesto, razonable, a través de la contrastación constante con la realidad de referencias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la racionalidad? Está vinculada con la utilización de la razón como instrumento esencial de la ciencia, directamente emparentada con la objetividad. El científico trabaja sobre conceptos, juicios y razonamientos, no sobre sensaciones o impresiones, que eso va más para el campo de las artes. Los enunciados que realizan las combinaciones lógicas de elementos conceptuales que deben ensamblarse coherentemente evitando contradicciones, ambigüedades o confusiones, para lo cual es imprescindible la utilización de la razón, más que del sentimiento o de la subliminalidad, que son subjetivos. En lo relativo a la sistematicidad del conocimiento científico, se hace referencia a la organización sistemática y coherente de datos y resultados, pretendiendo conjugar esos datos dentro de las teorías y leyes más generales. En relación directa con la sistematicidad, que encuentra la generalidad del conocimiento científico, que implica tratar de llegar a lo general, no deteniéndose exclusivamente en lo particular, porque la ciencia nos otorga explicaciones cada vez más valiosas para elaborar una visión panorámica del mundo. Y es así como el propio mundo, la misma humanidad, ha ido con el tiempo generando conocimiento. Además de, en esencial, resalta una de las características más importantes del conocimiento
conocimiento científico. La falsabilidad. Al reconocerse falible, todo científico abona la pretensión de alcanzar verdades absolutas. Por el contrario, solo se plantean que sus conclusiones son provisoriamente definitivas. En consecuencia, toda teoría, ley o afirmación está sujeta a la revisión o a la discusión, lo que permite perfeccionarlas y modificarlas para hacer cada vez más objetivas, sistemáticas y generales. La ciencia es uno de los pocos sistemas elaborados por el hombre donde se reconoce explícitamente la propia posibilidad de equivocación, de cometer errores. Y es que lo que sucede es de que el método científico debe de ser lo más exacto posible para no caer precisamente en la facilidad de esos errores, ¿verdad? Eso es muy importante y por eso el método científico. Asimismo, otra característica fundamental es la metodicidad. En referencia a este aspecto, Mario Bunge expresa que la investigación no puede ser errática, sino que es metódica. Cualquiera sea el contenido o el tipo de investigación, deberá desarrollarse conforme a un método científico, es decir, ajustada a una serie de procedimientos lógicos que deben aplicar rigurosamente en cada una de las instancias en las cuales se va a encarar la investigación. Por lo tanto, el método científico se trata de un modo razonado de indagación, de una estrategia, de un procedimiento o un camino planeado deliberadamente sus principales etapas para llegar al objetivo de conocer. Y es lo que vamos a ver cuando lleguemos a el feliz término de hacer nuestro plan de investigación, nuestro perfil, nuestro protocolo de investigación para poder desarrollar nuestra tesis de grado. Tiene que ser una cosa bonita, tiene que ser una cosa formal, racional, objetiva, que deba de cumplir con la monografía mínima establecida precisamente. En consecuencia, la investigación científica se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, una problemática o un conflicto social de manera dinámica, cambiante y evolutiva. Ese proceso puede realizarse en tres formas: cuantitativamente, cualitativamente o mixta, ¿verdad? Cuando hablamos de cualitativamente, hablamos de las cualidades, y cuantitativamente hablamos precisamente de números, ¿verdad? Y luego hacer precisamente una mezcla de ambas. Ahora, el derecho como una ciencia reguladora de la conducta humana. Me ha parecido muy importante traer acá a la clase, a la cátedra, precisamente este aspecto que forma parte precisamente de esta ponencia, de este seminario latinoamericano. El derecho como parte integrante de las ciencias sociales, que estudia los hechos y procesos grupos que lo participan, el hombre en sociedad, tiene su particularidad como disciplina científica que lo obliga a una delimitación concreta con su objeto de estudio. En ese sentido, el objeto de estudio del derecho no son solamente las fuentes jurídicas formales, es decir, la Constitución, las leyes que desarrollan cada uno de los principios constitucionales, los decretos que desarrollan cada uno de estos principios, los reglamentos que complementan a las leyes, las ordenanzas que podrían ser los manuales o también reglamentos específicos que en nuestro medio son denominados acuerdos ministeriales, las instrucciones y resoluciones, la jurisprudencia, la costumbre, los actos jurídicos, los actos corporativos, los principios generales del derecho, ¿verdad? En sus diferentes materias. Y las doctrinas jurídicas, obviamente, que lo sustentan. El derecho no es únicamente norma, porque por sobre ella está el hombre, el ser social, complejo, evolutivo, que con su propia realidad implicada opera y define al derecho. Es decir, desde el punto de vista eminentemente sociológico o social, el hombre está por encima de la ley, puesto de que el mismo hombre creó la ley, ¿verdad? Y acá me recuerdo yo que nuestro profesor, que todavía está en nuestras facultades, de los pocos grandes profesores de Derecho Civil, nos hacía una pregunta en una ocasión en clase de Derecho Procesal Civil. ¿Quién fue primero, el derecho o la persona? Y es la misma pregunta que les lanzo yo en clase y quisiera yo unas 2 o 3 respuestas de cualquiera de ustedes. ¿Quién fue primero, el derecho
o la persona. El derecho, licenciado. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Considero que fue la persona, porque en base a las actitudes de las personas se fue desarrollando el derecho. Y el compañero que habló primero, que dijo que era el derecho, ¿por qué el derecho? Porque necesitamos de primero nacer, entonces hay un derecho que es a la vida. Eso se me perdió en el camino. ¿Alguien más? La persona, Buenas licenciado. noches. La persona, sí, adelante y después Abner. La compañerita que dijo la persona, adelante. Sí, la persona porque por nuestros errores o más por el análisis de ponernos límites nació el derecho, porque si no fuera un libertinaje total, ¿verdad? Entonces fue primero la persona conociendo nuestros procederes, así fue como nació el derecho. Excelente. Ingrid, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Obviamente lo primero tuvo que haber sido la persona, ya que no puede como que haber ninguna reglamentación sin personas, ¿verdad? Ya que no hay actos. No se puede crear una regla si no hay nada violentado. Excelente, gracias. Abner, por favor, su aporte. Gracias, Lick. Buenas noches, compañeros. Sería la persona, Lick, por motivo de que si, conforme la evolución que ha tenido el hombre prehispánico hasta la fecha de hoy, entonces ha visto el comportamiento del ser humano hacia los demás y hacia sí mismo. Entonces vio que era necesario tener directrices o límites o leyes que puedan regir esas actitudes, ya sean negativas o positivas del hombre actualmente, ¿verdad, Rick? Y del hombre que conforme ha ido desarrollándose, pues poco a poco, ¿verdad? Gracias, Abner. Karen, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Sí, primero fue la persona, considero yo, porque a través de lo que va conociendo, a través de la historia, todo lo que ha evolucionado, pues ha ido comprendiendo cada vez más de qué forma puede vivir mejor, cómo puede ser. Y eso nos lleva a sacar reglas, normas. Ajá. Muchas gracias. La persona en base al, bueno, creo que escasamente hubo 2 o 3 compañeros que hablaron del derecho. A mí me gustaría mucho, si es que tiene derecho a audio ahí, Diana Betancourt. El derecho necesita de objeto para ser aplicada. ¿Podría manifestarse de voz presente, Diana, si es que tiene audio? Disculpe. Diana. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Quién nos puede un poquito más? Pues eso lo puse por, como dice mi compañero, ¿va? Que no se puede crear derechos si no hay conducta de la persona, ¿verdad? Igual Bueno, el derecho no puede ser aplicado, ¿va? Muchas gracias. No hay un por qué. Excelente. Bueno. Muchas gracias, Diana. Vean, compañeros, la pregunta es una pregunta de lógica jurídica. Lógica jurídica. Felicito a todos los que participan. Abogado que no habla no va a ser buen abogado. O sea, estudiante de derecho que no participa y no habla no va a ser buen abogado, porque en las audiencias ustedes uno tiene que ver qué dice. Y si uno no sabe, uno se las inventa, de verdad. Se los digo por experiencia propia. Ahora bien, la pregunta es de lógica jurídica. ¿Quién fue primero, el derecho o la persona? El derecho. ¿Cómo así? Si yo pregunté el derecho o la persona, no pregunté el derecho o el ser humano. ¿Quién denomina persona al ser humano? El derecho. Título primero del Código Civil. Persona. Es toda persona, piensa ahí está el Código Civil. ¿Ya? Es decir, el derecho es el que denomina a la figura persona. Entonces, ojo con eso, ojo con esto. Son preguntas de lógica jurídica.
Hay persona individual o natural y persona jurídica. ¿Quién le denomina a esa categoría? El derecho civil. Eso nos pasa, Lick, por no aprender a escuchar, ¿verdad? Por eso, aquí tiene que ser de lógica jurídica. Primero pensemos las dos, ¿verdad? ¿Sabe por qué dije yo que primero bueno, la persona? Sí, porque recordé cómo nace el derecho, ¿verdad? Pero pues la pregunta no era exactamente eso. Pero sí, no se preocupen que todos en clase, la persona, todos perdieron, dice el licenciado, y nos empieza a dar aquella cátedra, ¿verdad? Ahí empezó él con su primera clase, ¿verdad? De procesal civil y toda la cosa. Es fabuloso el licenciado Estuardo Gordillo Galindo, ¿verdad? Mi profesor de Derecho, ¿cómo se llama? Procesal civil, tiene ahí sus textos el licenciado, ¿verdad? Bueno, si consideramos al derecho como conocimiento aplicable a la regulación de la conducta humana, para poder hacer ciencia es necesario pensar al ser humano en su complejidad, es decir, como un ser biológico, en su relación con otros hombres y con su entorno natural y cultural. Por lo tanto, contrastable con toda realidad por referencia. En ese sentido, es imprescindible recurrir a la epistemología en su enfoque hacia la problemática del conocimiento, o sea, partir de lo primigenio, ¿no? De lo que implica adoptar la actitud reflexiva y crítica respecto de la ciencia que tiene por objeto al derecho. Por lo tanto, es aplicable la perspectiva epistemológica realista que lleva al pensamiento del campo de la realidad, reconociendo a esta como independiente del pensamiento humano. El realismo reconoce la existencia del mundo y la interacción de cada persona con el mundo como algo perteneciente al campo de lo real. Siguiendo el pensamiento de Messer, además es necesaria la crítica considerada como contrastación racional permanente con una realidad a través del método científico. En la ciencia lo que pretende es describir en la medida de lo posible, explicar la realidad. La perspectiva planteada y considerada válida para cualquier campo de la ciencia, aunque se reconoce que cada sector del conocimiento deben de realizarse adecuadamente del tipo metodológico. Eso es con relación a la aplicación del derecho como ciencia o la ciencia en el derecho. Metodología de la investigación jurídica, que ya con esto vamos finalizando, discúlpenla. ¿Qué fue primero el derecho a la persona, no el ser humano? Ya se quedó ahí, ya se quedaron ahí, va, qué bueno que les gustó. En lo relativo a la metodología de la investigación jurídica, existe una controversia entre las posiciones, una referida a la investigación documental o dogmática, y seguimos ahí con el término de dogmático, y la otra, la investigación empírica o de campo. Para eso nos va a salir más adelante Morgan Sanabria, ¿no? La investigación documental se refiere a la información producida o elaborada en las normas jurídicas, en los fallos jurisprudenciales y en el campo académico. En cambio, la investigación empírica se relaciona con la observación directa de los hechos vinculados con el tema de investigación, es decir, un trabajo de campo, ¿verdad? Y en el caso, pues obviamente, cuando hacemos una investigación bibliográfica, entonces, y me hablando de la constitución de artículo único, se ve muy bien. Qué bueno, les gustó la dinámica. Bueno, tradicionalmente los estudios de derecho de contenido en capítulo destinado al estudio del método jurídico, en el que en general ha sido definido en función de las filosofías jurídicas que han venido sustentando a lo largo del tiempo en las perspectivas escuelas del derecho. La nueva visión del derecho exige utilizar un conjunto más amplio de métodos y técnicas de investigación científica que permitan vincular esos contenidos con la realidad humana de referencia. Para ello es necesario este nuevo enfoque o perspectiva para obtener una investigación jurídica, hablando de la metodología de la investigación jurídica. A partir de la necesidad de posicionar al derecho como ciencia normativa de la conducta humana, la investigación en esta ciencia requiere de la presencia de distintas metodologías que se adecúe a la especial naturaleza de su objetivo. Se trata de considerar que el mejor método en el que las más adecuadas a la pregunta de investigación y que la aceptación de la coexistencia de paradigmas en las ciencias sociales no pueda sino conducir a la admisión de la copresencia de diferentes metodologías. Para ello, en primer lugar, es necesario demarcar algunas características de la investigación jurídica.
A partir de las normas jurídicas y de los fallos jurisprudenciales se puede generar hipótesis para identificar problemáticas, conflictos y necesidades en el campo del derecho, así generar hipótesis para resolverlo. Y ahí alguien comentaba ahí en el primer momento del comentario de las noticias, de la tiktokera que decía que nunca había hablaba sobre el famoso genocidio. Recuérdense que de conformidad con la Corte de Constitucionalidad y a mi criterio, y acá es donde pues lamentablemente empiezan a haber pensamientos sesgados, ¿verdad? Yo esperaría que, por eso se habla de la objetividad, ¿no? Pero en ese sentido, la Corte de Constitucionalidad, ¿cómo se llama? Anuló, ¿verdad? El fallo o la sentencia en materia del delito de genocidio, ¿verdad? Al cual fue sometido el fallecido general Efraín Ríos Montt, ¿verdad? Y mandó a solicitar que se realizara nuevamente el juicio, ¿verdad? Es decir, fue una sentencia que no nació a la vida jurídica, ¿verdad? Y eso que en ese entonces esa corte no estaba tan sesgada o cooptada por alguna forma como otras posteriores, ¿verdad? La necesidad de establecer un criterio demarcatario que permita a la comunidad científica deslindar el tratamiento científico del problema diferenciándolo de un mero argumento. La utilización de un lenguaje inequívoco, alejado de la teoría jurídica, retórica jurídica, en general compuesto por palabras ambiguas y polisémicas para garantizar e interesar al derecho en el mundo de la investigación científica, o sea, que sea un lenguaje lo más exacto posible, que no lleve tanta, digámoslo, lenguaje florido o barroco, por así decirlo, ¿va? Que sea abundante en tecnicismo. Siguiendo a Samaha, quien cita a Leibniz, el proceso judicial posee la misma estructura que le dan las disputas científicas. Es decir, los procedimientos científicos son esencialmente análogos a los que ocurren en las experiencias jurídicas, considerando que el derecho en sí contiene conceptos inequívocos, ya que encuentra sus fundamentos en diversas doctrinas filosóficas, lo cual implica una mirada subjetiva, por lo tanto, impropia para la investigación científica. Será necesario considerar la concepción del derecho como ciencia fundada en el hombre como persona o ser social, en términos científicos de análisis enmarcados en la metodología de la investigación. Compañeros, ha sido todo por hoy. Estamos ya sobre el tiempo y pues quedaría acá el momento de la fase de preguntas y respuestas en el caso de que las hubiere. En el caso de no haberlas, ha sido para mí nuevamente un gusto, un placer poder compartir con ustedes un nuevo horario más. No se preocupen, el examen no va a venir con este tipo de preguntas, o sea, es de lógica jurídica, pues, pero no, ¿verdad? O sea, porque eso sí, miren, hay exámenes de servicio civil, exámenes, bueno, en fin, psicométricos, en donde sí analizan este tipo de lógicas, ¿verdad? Pero no se preocupen, el examen no va a venir así, no, ¿verdad? Entonces, no me voy a preguntar nada. Muy bien. Bien, entonces, al no haber preguntas, yo por ahí me iría quedando y nos vemos hasta el próximo viernes, el día que nos toca nuevamente las clases. Le agradezco muchísimo haberse adherido. Estuvimos 144 personas en este Classroom y están finalizando 123. Les agradezco muchísimo.